Antes que nada, pues buenos días a cada uno. Yo quiero que antes de que iniciemos, yo quiero hacer una pequeña oración para que le entreguemos este tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor. Dice tu palabra, donde 2 o 3 estén en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y creo que nosotros, Señor, hemos sobrepasado esas 2, 3 personas, Padre. Y creemos de todo corazón que las seguiremos sobrepasando, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos de que en todo tiempo hablas tú, Señor, y este día no va a ser la excepción, mi Dios. Y declaramos que este día será un día en el cual, Señor, tu palabra vendrá, Señor, y hará aquello para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Este es un día muy especial porque, como ustedes sabrán, a lo largo de muchos países, incluyendo el nuestro, pues se está celebrando lo que es la resurrección de Jesús. Sabemos por estudios y todo que Jesús no resucitó en un día domingo. No impide que nosotros vengamos y celebremos lo que realmente significa entender lo que es la resurrección, que es el conmemorar algo tan poderoso, algo que trascendió en el tiempo. Siempre va a estar marcando la historia. No es lo de un momento, no es un espacio nada más, sino es algo que marcó la historia, que le dio un nuevo sentido a todo, que nosotros perfectamente sabemos que sin la resurrección, pues como les dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, entonces vana sería nuestra fe. Entonces sabemos perfectamente que este evento marcó algo muy poderoso. Y yo quiero hablar de algo muy particular. Yo quiero que ustedes me acompañen a Juan 11 versículos del 1 al 44. No vamos a leer todo, no vamos a leer los 44 versículos por cuestiones de tiempo, pero yo quiero hacer la invitación para que ustedes puedan leerlo en su tiempo, para que ustedes puedan leerlo detenidamente, para que pidan al Señor que les dé esa revelación, ese detalle minucioso sobre cada uno de estos versículos, porque Juan 11 relata una de las historias muy conocidas hoy en día. Creo que la mayoría aquí hemos escuchado acerca de la resurrección. Y sabemos de que la resurrección es algo poderoso. No es una tradición, porque nosotros no lo vemos como una tradición, sino como una convicción. Y tenemos la convicción de que Jesús se levantó de en medio de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. De todos los personajes de la historia que han habido a lo largo de toda nuestra historia, valga la redundancia, Jesús es el único que murió y resucitó. No se puede decir lo mismo de nadie más, de ningún personaje en ninguna religión, simple y sencillamente porque Jesús no es una religión. Y este día yo quiero que nos centremos en Jesús, pero no en Jesús y la resurrección. No quiero que lo veamos como Jesús y la resurrección, sino quiero que lo veamos como Jesús como la resurrección. Quiero que entendamos esa parte, Jesús como la resurrección. No Jesús en el evento, sino Jesús es el mismo evento de la resurrección. Yo le titulé a este tema 4 días en la tumba. ¿Por qué le titulé 4 días en la tumba? Porque yo quiero que hablemos de Lázaro. Lázaro es un personaje muy interesante que cuando nosotros le ponemos ese énfasis en el por qué sucede de esta manera, hay muchos eventos relacionados alrededor de Lázaro. Desde el momento en que le avisan a Jesús hasta el momento en el que él se levanta, pasan muchas cosas. Lázaro, yo quiero que lo tipifiquemos como la iglesia, como nosotros. En este día yo quiero que veamos a Lázaro como... Es una situación cuando yo estaba literalmente escribiendo este mensaje. No sé, yo hablaba con Dios y yo le decía, wow, realmente no había visto esto. Nunca me había detenido a ver tan minuciosamente la historia de Lázaro. Pero cuando nosotros hablamos de Lázaro, como sabrán, la Biblia nos relata que Lázaro era un amigo de Jesús. Tanto él como su hermana Marta y María son amigos muy íntimos, porque incluso cuando llegan a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo, le dicen aquel a quien tú amas. Yo me daba cuenta que realmente siempre va a existir esa situación en la vida de uno. Jesús tenía 12 discípulos, porque él llamó a 12 discípulos. Bueno, expandámoslo. Jesús tenía una multitud que lo seguía. Dentro de esa multitud habían 12 personas que estaban más cerca de él. De esas 12 personas habían 3 o 4 personas que estaban aún más cerca de él en su círculo íntimo. Y dentro de todos esos yo creo que habían pocos a los que Jesús llamaba amigos realmente. Porque él dice, yo ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su señor, mientras que los amigos sí. Y no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros podemos tener un gran círculo social. Dentro del círculo social podemos tener personas muy cercanas, pero no me dejarán mentir, siempre va a haber un grupo muy reducido de personas que están sumamente cerca de nosotros. Aquellos que realmente se han ganado
profanado ese lugar. Y Jesús no es la excepción. Él tenía personas de esa magnitud muy cerca de él. Lázaro era uno de ellos, sus hermanas era uno de ellos. Pero en Juan 11 nosotros vemos una faceta de Jesús que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Y es la faceta, y ojo, yo lo redacté de esta manera porque no sabía cómo redactar esa faceta de Jesús. Cuando llegan las hermanas y le dicen: mi hermano está enfermo y te necesita. Lo estoy parafraseando, no lo estoy leyendo literalmente como dice la Biblia, pero mi hermano está enfermo, te necesita. Y viene Jesús y dice: claro, pero me quedaré 2 días más antes de ir allá con él. Debo concluir la tarea para la cual fui enviado. Esta faceta es muy difícil de comprender, y por más que nosotros nos esforcemos en un momento de prueba, nos es literalmente imposible de entender. ¿Por qué? Tal vez entenderlo nunca lo vamos a lograr, pero aceptarlo es difícil. Nosotros queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo. Ya quiero que vengas, ya quiero que sanes, ya quiero que cambies, ya quiero que transformes. Pero viene Jesús y nos dice no, o simplemente no nos dice nada. Simplemente puede Él voltearse y escribir en tierra. Simplemente Él puede pasar primero a hacer algo más. Literalmente nosotros no vamos a controlar lo que Jesús hace. Y este relato nos muestra que Jesús, Él estaba enfocado en lo que Él tenía que hacer. Antes de que Jesús fuera a despertar a Lázaro, dice Juan 11:11. Se los voy a leer literal. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Jesús sabía que Lázaro estaba durmiendo, aunque en lo físico sabíamos que se había muerto. Entonces veamos lo que sucede previo a la resurrección. Quiero que tipifiquemos todo lo acontecido de una manera que podamos visualizar que la resurrección es un paso en medio que nos lleva a una transformación. No es posible que nos transformemos, que nuestro pensamiento sea renovado si no hay un antes y un después de la resurrección. Es decir, Jesús es el que sostiene todo. Jesús es la piedra angular, dice la Biblia. Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores y vino a ser fundamento, vino a ser cimiento. Entonces nosotros no podemos decir: estoy siendo transformado, pero aún seguimos en la tumba. Cuando digo en la tumba me refiero de una manera figurativa. No es posible tener una renovación si antes no ha habido un encuentro, una resurrección, una libertad por medio de Jesús. Entonces yo quiero que vayamos. Yo les voy a dar varios puntos. Voy a ser muy breve para no alargarme mucho, pero vamos a ver varios puntos. El punto número 1: reconocer que necesitamos a Jesús. Juan 11 del 1 al 3. Lo primero que podemos ver es que las hermanas de Lázaro mandan a decir a Jesús que su hermano está muy enfermo y lo necesita. En muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de que hay una enfermedad en nosotros, que hay algo que necesitamos, o posiblemente sí lo notamos y no tenemos las fuerzas, no tenemos, hablando de una enfermedad física así ya más literal, a veces las enfermedades restan las fuerzas, pero si hablamos de una enfermedad espiritual, muchas veces no nos damos ni cuenta que nosotros necesitamos una cura, porque ni siquiera sabemos que estamos enfermos. Pero por eso Dios levanta siervos, por eso Dios levanta intercesores, por eso la intercesión es muy poderosa, es muy necesaria, para que nosotros podamos alcanzar esa transformación, porque lo que nosotros no podamos ver, Dios se lo va a revelar a alguien más. Pero el problema es que muchas veces nosotros no aceptamos que nosotros necesitamos ayuda. Y el primer paso es ese: reconocer que necesitamos a Jesús. Aquí yo quiero que veamos algo muy importante. La resurrección no es algo que sucede cuando, en este contexto, cuando Lázaro se levantó de entre los muertos. La resurrección no comenzó ahí. La resurrección comenzó desde el momento en que las hermanas llegaron a decirle a Jesús: te necesitamos. Ahí inició la resurrección, porque ahí hicimos partícipe a Jesús de nuestra vida, hicimos partícipe a Jesús de nuestras necesidades. Punto número 2: Jesús tiene cuidado de nosotros. Juan 11, 4 al 5. Con Jesús podemos tener la plena seguridad que nada sucede por casualidad. Es cierto, muchas veces son situaciones que se desatan por nuestra vana manera de vivir. Hay cosas que nos pasan por consecuencia de nuestras acciones. Sin embargo, hay muchas otras donde es la mano de Dios obrando a través de situaciones que no necesitamos entender. Al contrario, lo que necesitamos es creer en Dios aún no viendo una solución literal y física. Porque realmente ustedes se recordarán, hay un pasaje, hay una parte en la Biblia cuando le dicen a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les responde: ni este ni sus padres, sino todo lo que sucede es para glorificar al Padre. Hay situaciones que no necesariamente es porque es que está en pecado, no.
simple y sencillamente Dios necesitaba esa situación para pulir, para limpiar, para arrancar, para arruinar, para destruir. Hay cosas que se necesitan para poder contrarrestar lo que está sucediendo. Y muchas veces nosotros no vamos a entender eso. Y les puedo asegurar que el 99.99% de las situaciones Dios no nos va a decir por qué hace las cosas. Aun cuando nosotros nos pongamos de cabeza, Dios no nos va a decir, salvo que Él necesite decirnos o que Él crea que nosotros lo vamos a saber, pero les aseguro que no vamos a entender las cosas que suceden. Yo en cierta ocasión escuchaba a un pastor decir que las bendiciones, las mejores bendiciones o los mejores regalos de Dios vienen en envolturas muy extrañas y en envolturas que a veces ni siquiera comprendemos, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Pero después de un tiempo, cuando volteamos a ver atrás, todo lo que sucedió fue para crecimiento de nosotros, para glorificar al Padre. Punto número 3. Jesús actúa en su tiempo. Juan 11, versículos 6 al 16. Esta es una faceta de Jesús que muchas veces nos cuesta comprender. Siempre existirá un tiempo de necesidad. Siempre va a haber un tiempo de angustia, de desesperación, en el cual nosotros clamamos a Jesús indicándole que hay una enfermedad que avanza, hay una situación económica que no mejora, hay una casa que no se ve restaurada, hay una vida que no cambia. Les puedo asegurar que nuestra vida muchas veces está llena de clamor, de oración. No creo que exista, y si existe una persona, no creo que sea real, pero alguien que venga y diga que no tiene necesidad y que no en toda su vida está... No creo que exista alguien así, porque siempre nosotros vamos a tener esa necesidad de clamar a Jesús. Siempre va a haber algo en el cual nosotros necesitamos de Jesús, y eso es bueno. El día que nosotros dejemos de necesitar a Jesús, ese día créanme que literalmente nos hemos muerto. Porque si ya no necesitamos a Jesús, entonces no sé para qué estamos vivos. Pero mientras estamos aquí, siempre vamos a tener ese vacío, esa necesidad. Aún cuando nosotros, vencimos esta situación, va a aparecer otra. Y no es porque yo les esté diciendo el mal a ninguno de ustedes, ni a mí, ni nada por el estilo. Pero siempre va a haber algo que nos va a mantener en constante movimiento. Porque si no existiera nada, si no sucede nada cuando nosotros estamos caminando, si no chocamos contra el enemigo, es porque vamos en el mismo camino de él. Nuestra vida va a estar vacía y tranquila, pero es mejor tener una vida activa y clamando y peleando y tener mucho por qué agradecer, que tener una vida en la cual nos sentemos y solo veamos pasar el tiempo, porque lo estamos perdiendo. Dice que los pescadores japoneses, cuando ellos están pescando en el alta mar, dice que necesitan se dieron cuenta de que el pescado pierde calidad, el pez pierde calidad al momento de venderlos y se queda quieto en un estanque. Necesitan que el pescado o los peces estén en constante movimiento. Entonces descubrieron que para hacer eso metían un pequeño tiburón en el estanque, los corría alrededor del estanque mientras ellos estaban en movimiento hasta que llegaran al punto de comercio. El pescado está fresco porque jamás se quedó quieto, siempre estuvo en movimiento. Así que nosotros, cuando sintamos que hay un tiburón siguiéndonos, es Dios que nos quiere frescos porque necesita que estemos de calidad para lo que Él necesita. No nos olvidemos que la faceta de Dios, donde Él actúa en su tiempo, es una faceta en la cual nosotros vamos a clamar, nosotros vamos a levantar esa oración, vamos a interceder y vamos a dejar que Él obre en su tiempo, vamos a dejar que Él obre en la manera en la que Él sabe que tiene que hacerlo, porque Dios es el que sujeta todo, no hay nada fuera de Él, a Él nada lo agarra por sorpresa. No significa de que se me pasó ese problema sobre la vida de fulanito y ya, se me fue. No, Dios sabe, incluso en el huerto del Edén Él sabía dónde estaba Adán. Y su pregunta de dónde estás no era una pregunta geográfica, sino era una pregunta hacia Él mismo. ¿Dónde estás? Le preguntan a Adán. Él sabe perfectamente todo. Él es la persona que Él va en nuestra barca, Él se levanta y los vientos lo obedecen, los mares se detienen. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Y el hecho que Él no responda no significa que no le importemos o que Él tenga menor cuidado de esa situación, sino que todo tiene un tiempo, todo tiene su momento. Dice la Biblia en Eclesiastés
que todo tiene su hora y todo lo que se quiere debajo de los cielos está en el tiempo de Dios. Debemos tener esa plena confianza que Él va a actuar. Pero muchas veces Él necesita ver en nosotros que creemos en Él, no por lo que vaya a hacer, sino por lo que Él es. Lo que sucede cuando nosotros lo traemos al contexto de Lázaro, Jesús le dice, ok, vamos a ir tengo que ir a despertar a Lázaro, pero antes tengo que pasar a Judea, antes tengo que ir aquí. Y dice la Biblia que Él se quedó 2 días más. Cuando Él llega a Betania, que es donde estaba Lázaro, aquí yo quiero que nos centremos. El cuarto punto es muerte y resurrección. Esto está en Juan 11, versículos 17 al 27. La Biblia nos muestra que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto cuando Jesús llegó. Ya estaba 4 días en la tumba. Jesús llega a Betania y aquí quiero que veamos algo poderoso. La resurrección, como yo les decía al principio, no inició al momento que Lázaro se levanta, sino antes de que él se levantara, la resurrección empezó a tomar forma. Porque como yo les decía al principio, quiero que veamos a Jesús como la resurrección. Lo que sucede cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que sucede cuando Jesús llega a nuestra casa, llega a nuestra familia. Él no llega solo por entrar. Incluso dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no es alguien que va a entrar y va a irrumpir y va a ser descortés. Incluso si nosotros no queremos que entre, Él no va a entrar. Así de sencillo. Y Él no se va a poner a quejarnos o a quejarse de que no dejamos entrar. Él es alguien que va a llegar, pero cuando Él llega, yo quiero que lo veamos así. No existe lugar, no existe una vida, no existe nada que no se transforme cuando Jesús llega a ese lugar. Dice la Biblia que Pablo iba en el caballo rumbo a Damasco cuando una gran luz lo cegó y lo botó del caballo. Es esa situación en la que 10 segundos, no sé cuánto fue ese resplandor que vio Pablo, pero bastaron para cambiar a Saulo a un titán llamado Pablo, a alguien que destruía la iglesia, a alguien que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Es imposible que algo siga igual cuando Jesús llega ahí. Es imposible que algo no se transforme si Jesús está ahí. Antes de que Jesús llegara, antes de que Lázaro se levantara, Jesús ya había empezado con la resurrección. Al momento que Jesús llega, todo toma forma, todo toma su lugar. Cuando Jesús no está, ese lugar donde estaba Lázaro o donde estaban ellos, era un lugar donde había llanto, dolor, luto, tristeza. Pero cuando Jesús hace su entrada, todo se transforma en esperanza. Jesús cambia la atmósfera, cambia el ambiente, renueva el pensamiento. Y aquí es donde la resurrección empezó a tomar forma. ¿Por qué? Porque como todo necesita un inicio, no puede haber resurrección si antes no hay muerte. Esto es algo que nosotros debemos entender. Dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero si nosotros decimos que habemos resucitado con Cristo, debimos haber muerto con Cristo. Nosotros no podemos decir, sí, yo resucité con Cristo, pero sigo actuando de la misma forma. Nosotros debemos morir a nuestro yo, debemos morir a las vanas, a las viejas costumbres, a una vieja tradición. Ahí sí que como le dijo Josué al pueblo de Israel, si ustedes quieren seguir a los dioses del otro lado del Jordán, adelante, síganlos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Literalmente Él murió a lo que todo el pueblo hacía o en ese momento estaban haciendo, y Él toma un nuevo rumbo. Eso es la resurrección. Jesús es la resurrección en persona. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, entonces es donde empiezan a suceder cosas que nosotros muchas veces no sabemos cómo suceden, pero empiezan a cambiar y a darle forma a la resurrección. Primero, quitar la piedra. Juan 11, 38 al 40. Cuando Jesús llega a nuestra vida, o sea, cuando la resurrección llega a nuestra vida, como está escrito, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ha llegado el momento de resucitar, de despertar, de empezar a mostrar vida por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y cuando Jesús llega, la piedra que nos tenía ocultos en esa tumba, como se recordará en el título del tema, hemos estado 4 días metidos en una tumba. Hemos estado 4 días en un lugar donde todo es tranquilidad, donde no es una comodidad, no hay vida, no hay nada por qué pelear. Son 4 días en una tumba, incluso saca hasta mal olor, dicen las hermanas. O sea, ¿por qué quieres que quitemos la piedra si ya está ahí mal olor? Pero Jesús necesita quitar esa piedra. Empieza ese cambio. La resurrección ya inició desde antes de esa piedra. Entonces dice que Él necesita despertarnos y mostrarnos que hay más allá de estar ocultos detrás de una piedra. Algo que nos deje ver la luz que Jesús viene a mostrarnos. Cuando Él llega, todo se mueve, todo se transforma, todo empieza a tomar su lugar. La resurrección es ese momento cuando todos los obstáculos empiezan a ser retirados. Y aquí yo quiero que hagamos énfasis en algo. Esto no significa que todo vaya a ser más fácil, porque sí es cierto, quitan la piedra de la tumba, pero les aseguro que del otro lado va a haber mucha gente tirando más piedras. O va a haber gente que no va a creer, o gente que no va a entender. Y van a haber críticas y va a haber de todo. Pero aquí es donde nosotros nos aferramos a la piedra angular. Y sabemos que aunque hayan obstáculos y estorbos, nosotros hemos creído en aquel que nos levantó de entre los muertos. Dice dice la carta de Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchas veces estamos dormidos, pero estamos en una cama cómodos, emponchados, tranquilos, se siente frío el ambiente, entonces estamos calientitos. Pero es necesario muchas veces despertarnos por lo que Jesús necesita hacer en nuestra vida. Lo que sigue después de quitar la piedra es: levántate tú que duermes. Juan 11, 41 al 43. Cuando Jesús manda a quitar la piedra, es tiempo de que aquel que permaneció dormido regrese a una nueva vida. Pero esto solo es en el nombre de Jesús. Esto solo se puede lograr con Jesús, con el Espíritu Santo. Siempre nos vamos a topar con muchos que dirán: no, la Biblia no lo relata así, pero yo creo que usemos nuestra imaginación. Jesús se tardó 4 días. 4 días ya estaba muerto. Lázaro quitó la piedra, lo levantó. Pero no me dejarán mentir, existen gentes que pudieron haber dicho: ¿pero por qué esperar 4 días? ¿No era más fácil sanarlo que resucitarlo? ¿No era más fácil esto que aquello? O sea, ¿por qué esperar a que hasta mal olor sacara el cuerpo para levantarlo de esa tumba si pudo haberlo sanado antes de que muriera? Y estas son personas o estos son pensamientos, si lo queremos ver así, mediocres. Porque literalmente Jesús es el tipo de persona que no va a hacer cosas mediocres. Él no sabe hacer cosas a medias, Él no sabe hacer cosas pequeñas ni medianas. Él hace cosas grandes, como en las bodas de Caná. Transforma el agua en vino, pero hace el mejor vino. ¿Por qué hizo el mejor vino? Porque es lo que Él sabe hacer. Es lo único que Dios sabe hacer siempre, hacer lo mejor. Jamás nos va a dar algo a medias, jamás nos va a dar algo mediocre. A Dios no le gusta hacer cosas simples, porque Él mismo dice: lo que Lázaro está pasando es para glorificar al Padre. Lo que Jesús pasó al morir en la cruz era para glorificar al Padre, era un acto de obediencia. Él no bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados por hobby, porque no tenía nada que hacer en esos 3 días que Él estuvo ahí en la tumba. No. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera la tumba lo retuvo, la muerte no lo retuvo, una piedra no lo ocultó. Incluso la Biblia dice que nadie le quitó su vida, Él la puso y Él la volvió a tomar. Es decir, Jesús no sabe hacer cosas simples y sencillas, Él hace cosas grandes. A Él no le gusta quedarse con un vino a medias, no le gusta quedarse en lo agradable nada más. Siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo perfecto, siempre va a ser lo imposible para glorificar al Padre, para glorificar su nombre. Y yo quiero que ahí donde están, yo quiero que cierren unos segundos sus ojos. Yo quiero leerles este fragmento, algo que el Señor me dio, y dice así: al momento que Jesús llega, Jesús alza su voz. Un poderoso resonar de su voz
trasciende el espacio y tiempo, y un lugar donde todo está en silencio, donde todo está callado, donde todo es una comodidad destructiva. La voz de Jesús se hace presente y hace estremecer el mundo físico y espiritual. Aquello que se creía imposible, incapaz de volver a la vida, al sonido de la voz de Jesús, toma otro rumbo y la resurrección cobra otro sentido. Ya no se trata de levantarse de entre los muertos, se trata de volver a la vida, de despertar del sueño en el que nos encontramos, de que lo que el enemigo te ha hecho creer que ya no tiene solución, Dios lo transforma. Aquello que creías que no va a suceder, ha empezado a suceder. Lo que tenía aroma a muerte, se empieza a envolver en un aroma fragante en la presencia de Dios. Todo alrededor cobra otro sentido. Todo a nuestro alrededor toma otro rumbo. La voz de Jesús ha ordenado que quiten una piedra. La voz de Jesús ha ordenado que despiertes y te levantes. La voz de Jesús ha ordenado que todo aquello que tú creías que estaba derrumbado empiece a reconstruirse, porque la resurrección ha llegado a nuestra vida. Ese es Jesús como la resurrección. La resurrección que Jesús nos muestra no es algo que suceda solo como levantarse de entre los muertos. Juan 11:44 dice que después de que Lázaro se levanta, Jesús ordena que le sean quitadas sus ataduras. Él ordena que todo lo viejo sea retirado y cosas nuevas vienen a suceder. He aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo empieza a ser hecho nuevo. Todo cambió no de un momento a otro. Lo que cambia es el estado en el que nos encontramos, porque pasamos de muerte a vida. Pero si nos fijamos en lo que sucede en este último versículo es: necesitan ser libres de sus ataduras. Y esto solo sucede cuando tenemos una vida constante de búsqueda con Dios. La resurrección no es algo que suceda así por así, no es algo que suceda de un momento a otro, es algo que va en medio de una transformación. Y yo quiero que cerremos este tiempo de esta manera. Jesús dio la orden que se moviera la piedra. Jesús ha dado la orden de que los obstáculos en tu vida se quiten. Jesús ha dado la orden de que todo aquello que estaba estorbando en tu familia sea quitado, que estaba estorbando en tu mente sea quitado. Jesús ha dado la orden aún aquello que estaba muerto que vuelva a la vida. Porque cuando Jesús habla, todo tiene que obedecer a lo que Él está diciendo. Ni siquiera la muerte puede darse el lujo de ponerse en contra de lo que Jesús dice. Pero aquí hay algo que sucede y yo quiero que ahí con sus ojos cerrados vean esta secuencia. En sus mentes dibújenla, imagínense. Nosotros lo voy a contextualizar. Las hermanas de Lázaro claman a Jesús y piden ayuda. Jesús llega en su ayuda. Jesús manda a que quiten la piedra, pero Él no quita la piedra. Alguien más va y quita esa piedra. Jesús resucita a Lázaro, pero Lázaro tiene que salir caminando de esa tumba. Jesús no entra a la tumba a sacarlo. Él tiene que salir por sus propias fuerzas. Jesús manda que lo desaten y alguien más escucha y desata a Lázaro. Toda la obra de Dios en nuestra vida es una obra en equipo. Jesús no va a hacer todo en nuestra vida. Y nosotros no nos creamos autosuficientes de que podamos hacer todo sin Jesús. Porque todo lo que Dios hace necesita que nosotros estemos de la mano con Él haciéndolo. Si tú haces, Dios hará. Y mientras Dios siga haciendo, tú sigue haciendo. Jesús murió en la cruz y fue a la tumba. Él bajó a los infiernos. Él regresa a la tumba, lo levantan. Él va y predica, lo vuelven a levantar. Nosotros necesitamos entender que la resurrección no es algo que suceda una sola vez en nuestra vida.
Cada día debemos morir a nosotros y estar en la plena convicción de que Dios es el que nos está levantando cada día, mientras nosotros sigamos caminando y creyendo en Él. Todo es un trabajo en equipo. Y yo quiero que ahí donde están, levantemos una oración de agradecimiento. Una oración porque estábamos muertos, pero estamos con vida físicamente y espiritualmente. Sí es cierto, hay necesidades, hay cosas que tal vez no han sucedido, cosas que no entendamos, pero no significa que Dios no esté ahí. Significa que Dios está trabajando en nuestra vida, nos está transformando, porque la resurrección, más allá de un evento, es Jesús mismo. Como le dijeron a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, porque la resurrección, mi Dios, no es un evento que haya sucedido una vez en el tiempo, Señor, sino que tú mismo nos has dejado, Señor, ese legado de que debemos morir, como dice tu palabra, tomar nuestra cruz cada día y seguirte, Señor. Porque si decimos que habemos resucitado contigo, es porque hemos muerto contigo, Señor, es porque hemos dejado esa vana manera de vivir. Y no solo una vida material, Señor, sino una vida en el pensamiento, Señor. Unas estructuras que intentan mostrarnos que nada es imposible, pero cuando tú alzas tu voz, aquello muerto empieza a cobrar vida, las piedras son removidas, todo lo que creíamos imposible empieza a suceder. Pero para nosotros eres más importante que todo, Señor, porque cuando tú llegas a un lugar, Señor, nada vuelve a ser igual, nada vuelve a ser, Señor, como era antes. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has mostrado que la resurrección es más que un evento. Eres tú, Jesús. Porque la resurrección va más allá de algo que sucede, sino es algo que pasa cuando obedecemos a la voz de aquel que nos ha llamado de las tinieblas de su luz admirable. Padre, perdónanos si hemos estado 4 días en una tumba, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos estado en una comodidad, Padre, en una comodidad destructiva, Señor. El día de hoy, Señor, nos has llamado a despertar y a creer que eres tú, Señor, el que nos sostiene. Y que no importa, Señor, lo que diga el hombre o lo que el mundo dicte, Señor, nosotros creemos a tu palabra, Señor, de que todas las cosas fueron hechas para ti y por medio de ti. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén.